Saludos desde Euronews. Son bienvenidos al resumen informativo en el que este lunes, 14 de agosto, van a poder ver la situación de la invasión rusa de Ucrania, el paso hacia un posible acuerdo de los militares golpistas de Níger, las elecciones en Argentina y Ecuador, la isla hawaiana de Maui, con un balance aún no definitivo de víctimas que nos acerca al centenar y muchos daños. La intervención del Papa, una vez más, por una inmigración duramente rechazada que produce víctimas mortales cada día. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Un mortal bombardeo ruso en Jersón deja 7 muertos este domingo y Rusia acusa a Ucrania de utilizar munición de racimo en Donetsk. Al menos 500 niños han muerto y más de 1000 han resultado heridos desde que Rusia lanzó su invasión en Ucrania, según un informe de la Fiscalía General de Ucrania. El candidato ultraliberal Javier Milei reúne el voto protesta y gana las elecciones primarias en Argentina. Los incendios forestales de Hawái dejan más de 90 fallecidos y las autoridades trabajan para reubicar a las decenas de miles de desplazados. El Papa Francisco pide a los políticos afrontar la crisis migratoria en el Mediterráneo con solidaridad y fraternidad, y el alcalde de Lampedusa pide más ayudas de la UE. 7 personas murieron este domingo en un bombardeo ruso en la región ucraniana de Jersón. Entre las víctimas había un recién nacido, su hermano de 12 años y los padres de ambos. Otras 13 personas resultaron heridas. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó los ataques en Jersón y en otras regiones ucranianas durante la jornada del domingo. En total, solo desde el comienzo de este día hasta las 6 de la tarde ya ha habido 17 informes de bombardeo solo en la región de Jersón. Y también en Mykolaiv, Zaporilla, en el Donbass, Kharkov y a lo largo de la frontera con Rusia, en las regiones del noreste. Las autoridades designadas por Moscú en la zona ocupada de Donetsk denunciaron un ataque ucraniano en las afueras de la capital regional. Por su parte, los medios de comunicación prorrusos afirman que, en total, las fuerzas ucranianas han utilizado más de 100 proyectiles de artillería de fabricación estadounidense contra la región el domingo, incluida munición de racimo. Y en la ciudad de Belgorod, en el suroeste de Rusia, mandos militares rusos aseguran haber derribado un dron ucraniano con el sistema de defensa aérea. La explosión dañó varios pisos de un edificio, pero no se reportaron víctimas. Al menos 500 niños han muerto y más de 1000 han resultado heridos desde que Rusia lanzó su invasión en Ucrania, según la Fiscalía General de Ucrania. Los funcionarios subrayaron que las cifras son incompletas debido a la dificultad de recopilar datos en las zonas ocupadas por las fuerzas rusas. Este domingo se informa que un bebé y un niño de 12 años murieron en bombardeos rusos en la región de Jersón. Según la Fiscalía, las regiones donde más han sufrido los niños han sido Donetsk, Jersón, Kharkov, Kiev y Zaporilla. En estos momentos, más de 7 millones de niños ucranianos corren grave peligro de sufrir daños físicos, graves trastornos emocionales y desplazamientos. De los casi 18 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente en Ucrania, más de 4 millones son niños, advierte Save the Children. Varios diplomáticos de la embajada rusa en Moldavia abandonaron el país en un avión charter este lunes, tras ser expulsados por acciones inamistosas, según alegaron las autoridades moldavas. El vuelo despegó con unas 100 personas a bordo, entre ellas había diplomáticos y personal técnico de la embajada rusa, así como sus familiares. Frente a la embajada tuvo lugar una manifestación en apoyo a los diplomáticos expulsados. A finales de julio, el gobierno moldavo anunció la expulsión tras comprobar actividades de espionaje en el tejado de la embajada. El presidente derrocado de Níger, Mohamed Bazoum, será juzgado por alta traición. La junta militar que tomó el poder por la fuerza el pasado 26 de julio dijo que posee las pruebas para procesar ante las autoridades competentes nacionales e internacionales al depuesto presidente y sus cómplices locales y extranjeros. Esta noticia llega al mismo día en el que la junta militar dijo que estaba abierta a explorar la vía de la diplomacia y la paz con el fin de resolver la crisis. Y es que desde que comenzó el conflicto, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ha impuesto severas sanciones sobre Níger y ha amenazado con llegar a intervenir militarmente.
La CDAO asegura que su posición es la de resolver el conflicto mediante el diálogo, pero el presidente de Costa de Marfil declaró que sería posible intervenir lo antes posible. La situación del presidente tiene en alerta a la comunidad internacional. Los militares dicen que un médico le visita a diario, pero Bazoum ha dicho a los medios que es un rehén, y sus cercanos advierten de que los militares han amenazado con atacarlo si se produce una intervención militar. Podría ocurrir que en octubre el candidato de la extrema derecha argentina, el ultraliberal Javier Milei, llegara a la presidencia. Ha sido el candidato más votado en las primarias, superando el 30% de los sufragios. Producto de tertulias televisivas en donde era exhibido como un personaje atrabiliario que ganaba audiencia, ha transformado en programa electoral lo que antes eran soflamas en debates. Ha sido el precandidato más votado de todo el arco político argentino, con casi 7 millones de sufragios. Argentina sorprende en las primarias y vota al candidato que mejor ha captado el descontento social por el malestar económico, Javier Milei. Con el 30,1% de los votos, el economista ultraliberal que se declara en contra del aborto y considera el cambio climático una farsa de la izquierda, se ha convertido en el candidato con más apoyo en estos comicios. La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, obtiene el 17% de los votos y, sumados al del resto de miembros de su coalición Juntos por el Cambio, queda en segundo lugar con el 28,3%. El peronismo, representado por la coalición gobernante Unión por la Patria y encabezada por el ministro de Finanzas Sergio Massa, logra un 27,2%, su peor resultado desde 2011. Este escenario deja el destino de las elecciones presidenciales de octubre completamente abierto. Los argentinos decidirán entre 3 candidatos que poseen opiniones muy diferentes de cómo mejorar una economía marcada por una inflación que ronda el 120% interanual. Elecciones en luto en Ecuador por el candidato de centro-derecha asesinado. En el debate general todos coincidieron en su preocupación por la eventual llegada en los próximos meses del fenómeno del Niño y sus secuelas de inundaciones. La mayoría, con excepción del partido del gobierno, también coincidieron en votar por la prohibición de extraer petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní, considerado el corazón de la Amazonia ecuatoriana. Un referéndum que se realizará de forma paralela a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo que viene. Este atril vacío del candidato asesinado, Fernando Villavicencio, marcó el debate electoral de las elecciones presidenciales de Ecuador. Un debate donde la confrontación estuvo ausente y transcurrió con énfasis en la mayor parte de los candidatos en la seguridad y en una política de mano dura contra la delincuencia. Finalmente, para evitar problemas legales con las candidaturas, el movimiento político de centro-derecha Construye designó al periodista Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, para que lo sustituya en la papeleta electoral. En medio de grandes medidas de seguridad, Zurita, junto a la candidata a la vicepresidencia, Andrea González, evocó la posibilidad de que su candidatura fuera rechazada. Y estamos esperando a la organización política que se atreva a impugnar nuestra candidatura para saber de qué lado están, si están en el lado de las mafias o están en el lado de los buenos. La actual favorita en las encuestas es la candidata de izquierda Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, actualmente en el exilio en Bélgica. Lo más doloroso es que haya un candidato que haya sido asesinado y que hayan, sobre todo, circunstancias muy extrañas y muy oscuras en torno a la muerte del señor Fernando Villavicencio. El asesinato de Villavicencio ha puesto el aumento de la violencia en el país los últimos 3 años como asunto prioritario en las elecciones del domingo que viene. Ya son más de 90 las víctimas mortales que ha dejado el incendio de Hawái, convirtiéndose en el más mortífero de la historia de Estados Unidos en el último siglo. Las autoridades aseguran que la cifra podría aumentar y que se están esforzando por encontrar a los cientos de desaparecidos. Las infraestructuras no dan abasto. No está claro cómo las morgues van a dar cabida al número de víctimas, teniendo en cuenta que solo hay un hospital y 3 sanatorios. Las llamas han destruido o afectado a más de 2.700 inmuebles en la región occidental de la isla de Maui, en su mayoría residencias locales, por lo que ahora la prioridad de los voluntarios de las ONG es asistir y dar cobijo a los miles de desplazados. Esta es mi casa ahora.
Tengo agua, tengo hielo y comida. No mucha, pero tengo suficiente para sobrevivir. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el huracán Dora es en parte responsable de la propagación de las llamas. Aún así, ya se ha puesto en marcha varias investigaciones para descubrir por qué no hubo sirenas que alertaran a la gente en peligro o por qué la compañía eléctrica local no cortó la corriente antes. Con el tiempo seremos capaces de averiguar si podríamos haber protegido mejor a la gente. Por eso lo estamos revisando todo y queremos hacerlo de forma muy abierta y transparente. Pero fue complicado por el hecho de que hubo múltiples incendios en toda esta hermosa isla al mismo tiempo. El obispo católico de la diócesis de Honolulu celebró una misa el domingo en una iglesia de Kapalua, muy cerca de la ciudad de Lahaina, devastada por el fuego. El presidente de Estados Unidos dijo el domingo que estaba estudiando la posibilidad de visitar la isla. Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó a las afueras del hotel donde Verónica Zarauz, esposa del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, realizaba una rueda de prensa. La viuda del candidato acusó al Estado ecuatoriano del crimen, ya que asegura que su esposo no contaba con la protección necesaria durante la actual campaña electoral. No lo protegieron como debían haberle protegido. El Estado estaba a cargo de la seguridad de Fernando. El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo Fernando Villavicencio. El Estado tiene que dar todavía muchísimas respuestas de todo lo que pasó. 6 ciudadanos colombianos han sido detenidos por ser los presuntos sicarios que llevaron a cabo el asesinato de Villavicencio a plena luz del día el pasado miércoles. Aún no está claro quién es el autor intelectual, pero podría tratarse de José Adolfo Macías, alias Fito, uno de los líderes de la banda criminal Los Choneros, que se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad en Ecuador. Una herida abierta en nuestra humanidad. Así se refiere el Papa Francisco sobre los recientes naufragios en el Mediterráneo, refiriéndose a la crisis migratoria en la región. Durante el rezo del Ángelus del domingo, el pontífice pidió a los políticos que curen esta herida con espíritu de solidaridad y fraternidad. Lo mismo pide el alcalde de Lampedusa, Filippo Manino. El flujo de migrantes no se detiene en esta isla italiana. Solo el sábado, el barco humanitario Ocean Viking rescató a más de 600 migrantes, el mayor rescate hasta la fecha de esta embarcación. Estamos en el centro del Mediterráneo y no podemos mirar hacia otro lado si hay gente pidiendo ayuda y rescate. Es lógico que no se pueda dejar sola a Lampedusa. Realmente necesitaríamos una fuerza europea, una intervención europea de rescate en el mar. Al mismo tiempo, la Europol hace todo lo posible por frenar el negocio ilegal de trata de personas, responsables de estimular los flujos migratorios. En España, una operación policial conjunta concluyó con la detención de 19 integrantes de una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de migrantes sirios en España, Alemania y Noruega. Las políticas de extrema derecha del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aliado con el sector más radical del ultranacionalismo judío, está formando un creciente movimiento de defensa de los mínimos valores democráticos que ven en riesgo. Hay israelíes que simplemente dejan el país. Algunos llegan a Alemania. El escritor israelí Tomer Dotan Dreyfus es uno de los cada vez más numerosos ciudadanos de su país que viven en Alemania. Se marchó en 2011 por su desacuerdo con la política del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, elegido por primera vez. Ahora Tomar afirma que la reelección de Netanyahu y las reformas judiciales que han provocado protestas masivas están haciendo que los israelíes se planteen seguir su ejemplo. Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo, de mi círculo de amigos, de mi familia e incluso gente que no conozco. Recibo montones de mensajes todo el tiempo en cuanto a consejos y asesoramiento sobre cómo salir de Israel y venir a Alemania. Las empresas israelíes afirman que desde las últimas elecciones en Israel han aumentado los interesados en obtener la nacionalidad alemana. Alemania se considera un país muy estable en Europa y todo el mundo sabe lo que es Alemania. Muchos judíos vinieron de Alemania, familias judías cuyos descendientes ahora están pidiendo esto. Las estadísticas del gobierno dicen que casi 3.700 israelíes recibieron la ciudadanía alemana el año pasado. En total, más de 14.000 personas con ciudadanía israelí viven en Alemania.
Pero los israelíes también se enfrentan a algunas dificultades en Alemania. La policía dice que un turista israelí fue atacado en este barrio este mes después de hablar por teléfono en hebreo. Dicen que están buscando un posible motivo antisemita. Se produce mientras el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania está alcanzando cifras récord en las encuestas. En el pasado, un político de AfD se quejó del monumento al Holocausto de Berlín, calificándolo de monumento de la vergüenza. Las encuestas sugieren que el partido es el segundo más popular del país. En junio ganó por primera vez unas elecciones para dirigir un distrito. Este experto en la extrema derecha afirma que una de las mayores posibilidades de éxito de la AfD son las elecciones a la UE. Creo que si ellos pueden movilizar a su gente, también ganarán muchos escaños allí. Y creo que eso es realmente algo que me da miedo, porque eso significa amenazas inminentes. Eso no es algo a largo plazo. 3 de los abuelos de Tomer son supervivientes del Holocausto. Dice que teme especialmente a la extrema derecha alemana por su historia en el país. El ascenso de la extrema derecha en Alemania me asusta, como judío y como inmigrante. Y debe quedar claro que también es un problema muy grande para nosotros, porque estamos en el mismo barco, en el mismo que otros grupos oprimidos y otros grupos de la diáspora en Alemania. 7 destacados defensores de la democracia de Hong Kong vieron anuladas parte de sus condenas este lunes por el papel que desempeñaron en la ola de protestas de 2019. Martin Lee, fundador y presidente del Partido Demócrata, Jimmy Lai, fundador del desaparecido periódico Apple Daily, y 5 exlegisladores prodemocráticos fueron declarados culpables en 2021 de organizar y participar en una asamblea no autorizada. El movimiento democrático de 2019 fue el desafío más grande al gobierno de Hong Kong desde que la antigua colonia británica regresó al dominio de China en 1997. El evento musical más importante de Hungría, el Festival Sziget, se levanta contra la agresión rusa. En el escenario principal, el artista ucraniano Dima Malakov actúa ante miles de personas. Más de 10 artistas ucranianos actúan este año en el festival, muchos traídos por una ONG de trabajadores de la industria musical despedidos por la guerra. La gente en Ucrania se ha interesado más por la música ucraniana que antes. Y por eso empecé a actuar más. Y he conseguido más oyentes, cada mes en las diferentes plataformas. Muchos de los visitantes del festival son ucranianos. ACNUR también está en Sziget este año para llamar la atención sobre los problemas de los refugiados. Ya no se trata de distribuir alimentos o mantas en la frontera o en los diferentes puntos de llegada. Después de año y medio, ahora se trata de ayudar a los refugiados, de ayudarlos a integrarse en la sociedad. Como todo el mundo puede ver, no hay duda de que esta guerra no terminará rápidamente. Y también hay rusos en Sziget. A diferencia de 2022, este año no hay artistas rusos en el festival, pero los visitantes rusos siguen siendo bienvenidos. Esto lo demuestra el hecho de que la bandera de Rusia esté desplegada en la entrada. En el festival Sziget, las banderas rusa y ucraniana se encuentran desplegadas a pocos metros la una de la otra. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy, este lunes. Les recuerdo que en cualquier momento pueden ver nuestro canal de televisión o la emisión en directo en YouTube, así como las noticias sueltas que prefieran seguir de cerca. Les dejamos ahora con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva a la isla italiana de Sicilia, donde el volcán Etna, considerado el más activo de Europa, registra hoy lunes una nueva erupción de lava que expulsó una nube de ceniza sobre la ciudad de Catania, lo que ha obligado a cerrar su aeropuerto en plena temporada alta de turismo. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.